Saludos, buen día, o buenas tardes mejor. Les habla Carlos Barberi, un suramericano que solo ha aprendido a hacerse preguntas en torno a los procesos de crecimiento y desarrollo de los maxilares y de la base craneana o del cráneo en sí mismo. Un hombre que se preocupa por buscar las respuestas a algunos temas que aún se encuentran sin una verdad clara en torno a nuestra formación intelectual, en torno al diagnóstico clínico y a los procesos de crecimiento y desarrollo de estas entidades, donde aparece una complejidad enorme. Permítanme un segundo. Perdón por la interrupción. Donde aparece una complejidad enorme al momento del diagnóstico. Y entonces digo yo en el encabezado de este video que existen unos planos del espacio, que en el espacio sideral existen 3 planos del espacio: lo ancho, lo hondo y lo alto, en el espacio cósmico. Pero en ortopedia maxilar ya esas entidades espaciales se complican un poco más, donde aparecen 7 planos del espacio. Y aquí en este momento casi que usted debería abandonar el video, porque le voy a hablar de 7 entidades espaciales diferentes que se deben aparear, o mejor concatenar, al momento del diagnóstico clínico. Yo les voy a dar un nombre, el nombre que les ha dado la literatura clínica universal. Usted sabrá si se acoge a otros vocablos, pero yo le voy a explicar muy bien de cuáles entidades estoy hablando. No sin antes dejarle claro que axial es un vocablo que corresponde a eje. Por ende, el eje axial es una incongruencia lingüística que dice más o menos el eje. Entonces, y de repente hay algunos que hablan del plano axial. También le voy a hacer otra salvedad. El plano caudal de cola, caudal es un vocablo que viene de cola, que habla más de un crecimiento vertical, incluso de la columna vertebral, o del crecimiento vertical de algo. Es posible que en esta discusión aluda la separación de la maxila con respecto a la mandíbula, de la mandíbula con respecto a la maxila. En última instancia, habla de la altura facial inferior, o de la mordida profunda o cubierta, de la mordida abierta o profunda. Pero entendamos eso como salvedad inicial. Ahora vámonos a la discusión. Y yo he traído este par de modelitos porque dentro de la aseveración que yo hago, yo hablo de una alteración de desarrollo que se llama atrapamiento mandibular, que podría ser un vocablo que podría servirle al nuevo estudiante a no quedarse anclado en una llave en la reflexión analítica secuencial de procesos de crecimiento y desarrollo, a no quedarse anclado en una relación molar, en la relación molar, en ese trabajo tan importante de Angle, donde Angle habló de una llave de oclusión dada por estas 2 piezas en sentido anteroposterior, que puede ser clase 2, o puede ser clase 1, o puede ser clase 3. Entonces, vamos a hablar más de esos referenciales. Vamos a hablar de cómo avanzar en estos análisis y entender lo siguiente. El tamaño de las arcadas dentales en 3 planos del espacio es una cosa muy distinta a qué tan adelante está esto con respecto a esta mandíbula,
o qué tan adelante está esto con respecto a la base craneana, o qué tan adelante está esta entidad inferior llamada mandíbula. Entonces vamos organizando los términos y vamos a hablar de planos de tamaño de las arcadas dentales, unos planos de tamaño de las arcadas dentales que en ese concepto de atrapamiento mandibular debemos entender lo siguiente: ¿será que el atrapamiento mandibular, será que la oclusión dental, será que este engranaje mecánico afecta los centros de crecimiento de estas entidades que son otra cosa? Atento con esto, que son otra cosa. Yo pienso que le voy a contar de manera coloquial, como tal vez no se lo ha contado en ningún libro, que son las 7 entidades espaciales que usted debe considerar, aparear, concatenar, juntar al momento del diagnóstico clínico. Y dentro de ello quiero resaltarle que esta oclusión dental es un alimento, puede ser el alimento de los centros de crecimiento y desarrollo o la atrofia de los centros de crecimiento y desarrollo. Una cosa es el tamaño de los maxilares, repito, y otra cosa es dónde están estos con respecto a la base craneana o qué relación existe entre ellos. Y atentos que aquí se complica la discusión, porque en el fondo yo le voy a hablar de geometría proyectiva, de la proyección espacial que debe tenerse al momento del diagnóstico clínico. Decía yo ayer en un video que hacía que decía Immanuel Kant en el comienzo de su obra Crítica a la razón pura, que el ser humano no puede conocer, no puede aprender por fuera del espacio y del tiempo. Es decir, que era un concepto matemático, que el conocer es un concepto matemático y que el tiempo lo domina la geometría, el espacio lo domina la geometría y el tiempo lo domina la aritmética. Y sin ese entendimiento de la espacialidad que conlleva a estas entidades a quedarse atrasadas en su desarrollo, sin el entendimiento de esto, va a ser muy difícil que nosotros trascendamos a un diagnóstico clínico y a un antagónico, consecuente método terapéutico que revierta esa alteración que se viene presentando. Esa alteración que llamaremos alteración, que comúnmente llamamos maloclusión, pero no vamos a usar el término maloclusión. Entonces yo quiero hablarle de los planos del espacio de las arcadas dentales y yo quiero que usted vea este par de maxilares, esta mandíbula, y vea la anchura de las arcadas dentales, que es gobernada, decía yo en un video esta misma semana, que la suma mesiodistal de estos 2 incisivos laterales o la aparición de estos 4 incisivos que llama el recambio anterior, Este recambio anterior, el recambio anterior incide el desarrollo transversal de las arcadas dentales, es decir, el recambio anterior es un elemento que tenemos que tener presente, cómo se viene dando para entender la anchura de las arcadas dentales. Si este paciente hubiera tenido un control de alguien que hubiera entendido esto, de repente no tendría este problema. La misma erupción nos hubiera mostrado que hay una estrechez transversal que debería verse en el momento de la erupción del recambio anterior. Recordemos que luego va a haber un recambio posterior y que lo vamos a discutir ahora. Pero entonces, este recambio anterior participa del ancho de las arcadas dentales, es decir, ya aparece nuestro primer plano del espacio, que se llama el plano transversal, que alude a la anchura de las arcadas dentales, versos lados, trans en medio, habla de la anchura de las arcadas dentales, qué tan anchas están estas arcadas dentales, cómo está la distancia intercanina, cómo está la distancia intermolar, qué medida hay, qué medida podemos tomar de acá a este, o de este punto a este punto, qué medidas podemos tomar, y entender que hay una anchura de las arcadas dentales y que esa anchura de las arcadas dentales se llama el plano transversal de esta maxila y de esta mandíbula. La anchura de las arcadas dentales se llama el plano transversal. Y lo digo y lo aclaro, bueno, no lo aclaro, vamos a aclararlo nosotros, vamos a construir conocimiento con toda esta información.
Entonces llevamos un solo plano. La anchura de las arcadas dentales se llama plano transversal aquí y en Constantinopla. Pero asimismo existe un plano del espacio que se llama el plano vertical. No voy a hablar del plano vertical todavía, pero asimismo existe un plano, bueno, sí, un plano que se llama el plano vertical. Lo que pasa es que estos videos que yo hago son sin libreto. Yo no tengo libreto en ninguno de estos videos y simplemente esbozo algún saber que yo haya recogido en todos estos años de trabajo. Entonces, existe un plano que se llama el plano vertical, que alude a la altura facial inferior, que alude al overbite, que alude qué porcentaje de overbite tenemos. En este paciente es posible que tengamos un overbite del 60-70%, es decir, una mordida cubierta, que atiéndame, no debería estar si el paciente hubiera tenido un frote lateral y hubiera resuelto el problema transversal, que debo decírselo, el tamaño transversal de las arcadas dentales se da mediante la molienda de los alimentos, es decir, cuando este cóndilo por este lado hace una maceración de los alimentos. Este paciente no hace esto, este paciente, sépalo de una vez, le voy a explicar, machaca alimentos por apertura y cierre. Este paciente tiene un atrapamiento mandibular que no lo deja hacer trituración de los alimentos. Este paciente aplaude los alimentos, los machaca en apertura y cierre. Fisiológicamente, si este paciente no hubiera caído en este atrapamiento mandibular, el paciente movería más o menos de esta manera, haría un movimiento, una excursión lateral por este cóndilo de trabajo, y al tiempo que está haciendo en este cóndilo de trabajo, a este lado no hay contacto, es decir, a este lado la mandíbula está separada, pero sigue habiendo a este lado el movimiento de lateralidad, la molienda de los alimentos. Esta molienda por este lado, haría que esto produzca desarrollo horizontal, es decir, que esto se ensanche, que este lado se ensanche, e incluso no es un ensanchamiento transversal, sino un ensanchamiento horizontal, porque cuando esta mandíbula tritura, observe lo que pasa, las excursiones bordeantes que se dan en el sector anterior. Es decir, esto se expresa no solo transversal, sino anteroposteriormente, es decir, es desarrollo horizontal de estas arcadas dentales. Si este paciente hubiera tenido una molienda ideal, pero le termino, pero por el cóndilo de balance, cuando el paciente está moliendo por este lado, ahora usted hace el ejercicio y lo pasa para este lado, y lo que yo voy a hablar del cóndilo de balance, usted lo lleva otra vez para acá. La masticación del alimento se hace de manera alternada, se muele no sé cuántas, y es ya debe estar investigado, cuántas veces muele un paciente por este lado para cambiar el bolo alimenticio y moler por el otro. Pero entonces, cuando está moliendo por este cóndilo de trabajo, que es el derecho de su fotografía, el izquierdo del paciente, cuando el paciente está moliendo por este lado, el cóndilo de balance, es decir, aquí que no hay contacto, la rama de esta mandíbula está haciendo un crecimiento vertical y está alimentando el hueso temporal, las ATMs están alimentando la fosa glenoide y están produciendo desarrollo transversal y hacia adelante. Pero de eso no vamos a hablar ahora por el momento. Entonces, después se cambia, el cóndilo de trabajo empieza a ser y se da el cóndilo de balance donde hay un crecimiento de la rama. Así se da el desarrollo transversal y vertical de estas dos arcadas. Recuerden que mencioné apenas dos planos del espacio. Hablé del plano transversal que alude a la anchura de las arcadas dentales y hablé del plano vertical que alude a la dimensión vertical, el overbite, el porcentaje de overbite. Y este paciente, a estos 8 años de vida que ya terminó, que ya está a punto de terminar la erupción de estos laterales inferiores, este paciente a esta altura debería haber conseguido ya un desatrapamiento, ya debería haber crecido verticalmente, no debería existir este overbite del 70%, que es patológico. Esto es un overbite patológico. Aunque no cabe por entero en la palabra enfermedad, que es patología, sí cabe por entero en que este paciente va a quedarse atrapado y de aquí difícilmente va a salir. Pero sigamos adelante. Existe un plano
que se llama el plano sagital, de la raíz latina sagita, que significa flecha. Y seguramente las flechas viajan en sentido anteroposterior, cuando no nos da por dispararlas excéntricamente hacia el aire, hacia el cielo. Entonces, el plano sagital alude el largo, estoy hablando de planos de tamaño, alude el largo de estas arcadas dentales. En esa medida yo le quiero contar, ¿usted cómo ve con respecto a este hipotético plano oclusal que yo le estoy dejando ver? ¿Cómo ve la cara vestibular de estos incisivos? ¿Qué grados le pondría usted a la cara vestibular de estos incisivos con respecto a este hipotético plano oclusal de este portaobjetos que le estoy dejando ver? ¿Cuántos grados tiene esto? ¿Será que tiene 90 grados? Le quiero contar, si tuviera 90 grados, si estuviera perpendicular, aún ahí seguiría teniendo problemas. Es decir, lo que le quiero decir es que esta premaxila está deprimida. Es posible que nos confunda un poquito el hueso alveolar, que es una prominencia que tiene una íntima relación con el diente, es hija del diente. El hueso alveolar es hijo del diente. Si el diente se va, el hueso alveolar se va. Entonces, es posible que tenga una prominencia que nos confunda, pero si usted se para ópticamente en el hueso basal, por eso a veces me entristece ver cómo algunas casas de ayudas diagnósticas tiene una persona que le hace con el dedo, hace unos modelos muy bonitos y con el dedo les echa yeso en este sector. Este hueso basal es el hueso más importante que usted tiene para el análisis, el hueso basal. No deje de mirar. Entonces, yo quiero que usted vea y que sigamos en este análisis. ¿Usted qué cree? Que estos anterosuperiores con respecto a este plano oclusal que le estoy dejando ver, ¿usted cree que estos anterosuperiores están verticales o tienen una orientación axial o tienen una vestibuloversión? ¿Usted cree que estos incisivos inferiores que le estoy dejando ver con este plano oclusal por el lado de allá, así, de esta manera, ¿usted cree que estos incisivos inferiores tienen una vestibuloversión? ¿Usted cree que están lingualizados? De repente es bueno que entendamos que aquí hay una falta de tamaño del largo de las arcadas dentales y por ende aquí debería haber un elemento que produjera desarrollo no solo transversal sino hacia adelante. Es decir, pero es posible que esto se resuelva mediante las guías de erupción, los tallados selectivos, que se resuelva mutilando arcadas, haciendo desgastes y que aceptemos esto. No, esto no se puede aceptar. Este paciente necesita un elemento que le mostraré la próxima semana que se llama la placa horizontal. La placa horizontal es la mejor herramienta existente. El sábado la vamos a discutir, el próximo sábado, y usted dirá si es verdad o no. Es una placa que consigue desarrollo transversal y hacia adelante de esta arcada dental y de esta arcada dental. Se llama la placa horizontal. La palabra horizonte viene de ese plano anatómico que ven nuestros ojos al mirar al horizonte, el horizonte como tal, lo ancho y lo hondo, lo que ven nuestros ojos, que ven casi en 180 grados, aunque si giramos la cabeza, seguramente veremos en 360 grados. Entonces, entendamos esto. El largo de las arcadas dentales alude a una longitud sagital. En síntesis, estoy terminando el tercer plano del espacio y diciéndole que es distinto la anchura de las arcadas dentales, que es el plano transversal, el largo de las arcadas dentales, que es el tamaño sagital de las arcadas dentales, donde si usted vestibulariza estos dientes o distaliza estos, usted va a tener tamaño anteroposterior, va a tener largor, como dicen las señoras en mi país. Entonces, ese largo es la longitud sagital. Y le hablé del tamaño del plano vertical, donde le dije que este overbite, si estos posteroinferiores crecieran, egresaran, hubieran salido, porque hubieran hecho una molienda ideal, si hubieran salido, si hubieran egresado, estos planos serían unos planos del espacio. Este plano vertical, este paciente tendría un overbite ideal, un overbite mejor, tal vez del 20% para este momento, o del 30%, si hubiera profundizado más y hubiera tenido un mejor tamaño. Entonces le estoy hablando solo de los planos del espacio que aluden el tamaño de las arcadas dentales. Y atento con lo que sigue. Lo que sigue es que esos planos que le acabo de mencionar, no tienen mucho que ver, aunque en biología y en el mundo mismo,
todo está de la mano de lo otro, todo es integral. Pero déjeme separarlos por lo menos para que entendamos. Esos planos de tamaño que le acabo de mencionar no tienen mucho que ver, aunque seguramente si esto se alimenta, lo que quiero decir es que si esto hubiera funcionado idealmente, los centros de crecimiento que no están aquí, sino que están en el cóndilo, en la fosita medial del cóndilo, en el cartílago condilar, en la fosa, en su acomodación. Esos centros de crecimiento de la mandíbula se hubieran comportado mejor, y los centros de crecimiento de esta maxila, que están en la espina nasal anterior, que se rige básicamente por el equilibrio que alcance la cabeza y sus huesos neumáticos, estaría en los cóndilos del occipital y la primera vértebra cervical, que es el atlas. Es decir, en ese equilibrio, en ese levantamiento de esta entidad, de la cabeza como tal, en ese levantamiento de este plano facial, mediante la ventilación de los huesos neumáticos, este cráneo parado en los cóndilos del occipital, que están aquí más o menos al lado del foramen magno, aquí adelante del foramen magno, esos cóndilos del occipital se hubieran podido mover en este sentido, si hubieran manejado una buena respiración, y tendríamos entonces un cráneo con un plano facial más vertical, que es como viene creciendo. El paciente en la lordosis y la sifosis de la columna casi que nace con el plano facial de esta manera, y solo hay una sifosis en la columna que se va inclinando cuando aparece la lordosis y la sifosis de las vértebras cervicales y de la columna lumbar. Se va levantando el cráneo mediante la oxigenación de los senos frontales, del etmoides, de todos estos huesos neumáticos. Se va levantando el cráneo, y en esa medida los centros de crecimiento de estas dos entidades hacia adelante no tienen nada que ver, entre comillas, acépteme el nada solo de manera académica, acépteme el nada, no tienen nada que ver con el tamaño de estas entidades. Entonces le voy a hablar ahora de unos planos de relación, del relacionamiento de estas dos entidades con respecto a la base craneana, o el relacionamiento entre ellos. Le repito, acabo de determinar 3 planos que aluden el tamaño, el ancho, el alto y el largo de estas entidades. Acabo de determinar 3 planos del espacio que aluden el tamaño de estas entidades, ¿cierto? Si estas entidades fueran vaciadas en silicona, yo le diría, vea, hablamos de esto que se llama el plano transversal, ensancharía esto y posiblemente se caería esta premaxila. Seguramente le haría crecer estos posteriores, egresar estos posteriores, y le mostraría cómo es que se desprofundiza esto cuando yo haga crecer esto. En fin, pero hablamos de unos planos de tamaño, ya voy a hablar de unos planos de relación. Resulta que esta oclusión dental está atrapada, este atrapamiento mandibular está haciendo que la maxila y la mandíbula, que los centros de crecimiento no caminen como debieran caminar. Porque los centros de crecimiento no tienen que ver con este tamaño de las arcadas dentales, sino con esos centros de crecimiento que le mencionaba hace un rato. Entonces le voy a hablar del plano sagital de relación. Esta entidad, esta maxila, si el paciente tuviera una ideal ventilación y un levantamiento de la cabeza por ventilación, esta maxila, desde los cóndilos del occipital, en su relación con el atlas, esta maxila hubiera crecido hacia adelante, si hubiera venido hacia adelante. Y en esa medida en que el paciente levanta la cabeza, esta mandíbula, con su dinámica, lo hubiera acompañado si hubiera habido un desatrapamiento mandibular. Lo que le quiero decir es que este atrapamiento que existe acá, por los planos de tamaño, atrofiaron los centros de crecimiento. Y de la mejor manera que podemos desatraparlos, potenciar esos centros de crecimiento, va a ser mediante métodos terapéuticos, de los que hablaré al final de este video, que se va a tornar un poquito denso y que yo quisiera que lo viera por pedazos. De hecho, yo quisiera parar en este momento, pero no quiero hacerlo, para enfrentar los siguientes planos. Entonces, la relación antero-posterior de estas dos entidades tiene que ver con los centros de crecimiento.
Pero asimismo, la relación de las dos entidades con los centros de crecimiento, con la orientación que tenga el esfenoides, que es el adalid, el centro de crecimiento del viscerocráneo, el que potencia el desarrollo del viscerocráneo hacia adelante. Ese esfenoides y ese etmoides y esa sutura esfenooccipital son las que potencian este desarrollo, donde están los centros de crecimiento, donde el pterigoideo lateral, un músculo que se inserta en el hueso palatino y en las apófisis pterigoides y en la fosita medial del cóndilo. Esos centros de crecimiento son los que van a permitir, mediante dinámica, que esta mandíbula, con su frote lateral, sea capaz de ganar espacio en la medida en que este maxilar vaya creciendo, o en la medida en que alguien, mediante un método terapéutico, le vaya dando dinámica, no atrapando la mandíbula, porque es muy probable que nosotros, con la escuela que traemos hasta el momento, que tiene 120 años de existir, creamos que estos dos maxilares, yo debo hacer un avance de la mandíbula y aquí ferular el paciente con un aparato bimaxilar, los aparatos bimaxilares miotónicos, es decir, que frenan la musculatura, aunque algunos pueden estar clasificados de miodinámicos, son miotónicos todos, todo aparato que ferule la mandíbula contra la maxila en un aparato bimaxilar es miotónico, no potencia la dinámica. De hecho, los aparatos, la ortopedia tiene que evolucionar a aparatos monomaxilares que consigan primero el tamaño de las arcadas dentales. Pero entonces terminemos los planos del espacio para pasar a métodos terapéuticos. Entonces resulta que si usted, entonces entendamos que estas dos entidades corresponden a los centros de crecimiento, el que se vengan hacia adelante, o el que una sola de ellas se venga hacia adelante, o que la otra se venga hacia adelante. Están en los centros de crecimiento, y esos mismos centros de crecimiento son los que hacen que este plano vertical camine en sentido vertical y se aumente la altura facial inferior, es decir, que este espacio para la lengua, que este tamaño de las arcadas dentales se aumente en sentido vertical, que en la medida en que estos dientes se egresen, salgan, crezcan no porque ya están hechos y están en erupción y están en formación, en la medida en que estos dientes avancen, egresen, van a ayudar a que la mandíbula se separe de esta maxila. Y atento con esto, también pertenece a esos centros de crecimiento un plano que se llama el plano frontal, que no es el plano transversal. El plano frontal alude a la relación lateral de la mandíbula con la maxila, es decir, las líneas medias óseas. Este centro de esta maxila, que podría mirarse por aquí por la papila incisiva, podría dibujarse la papila incisiva, podría dibujarse el rafé medio palatino, hacer una buena medición y entender que aquí no hay una desviación de la línea media dental y que esta línea media esquelética, también llamada línea media verdadera, que esta línea de la maxila de repente tiene una insignificante movimiento de la mandíbula hacia este lado con respecto a este centro de la maxila. De pronto hay un movimiento de esta sínfisis de la mandíbula, un movimiento insignificante que nos debe llevar a entender que aquí hay un plano terminal recto y aquí hay un escalón distal, un pequeño escalón distal. Espérenme, yo intercuspido esto. Aquí hay un pequeño escalón distal. Ese pequeño escalón distal versus este plano terminal recto o casi escalón mesial, insignificante escalón mesial. Ese centro, esto nos hace ver que esta mandíbula tiene una ligera desviación, es decir, que el plano frontal, que alude a la relación lateral de la mandíbula con respecto a la maxila, que no es el plano transversal que enunciamos anteriormente, que habla de la anchura de las arcadas, que el plano frontal, que es la relación lateral de la coincidencia o no coincidencia, las líneas medias óseas, también llamadas líneas medias ortopédicas o líneas medias verdaderas, el centro de esta maxila y el centro de esta mandíbula, tienen que ver con los centros de crecimiento, donde el esfenoides puede estar teniendo una rotación por un cóndilo y otra por el otro, que se van a seguir alimentando en la medida en que ocurra esto. Y en esa medida se va a crear una asimetría facial
donde la mandíbula va a caminar en un sentido y el esfenoides no va a estar no va a estar perfecto como está este esfenoides que usted ve acá. Yo voy a ver si soy capaz de meter la mano y tocarlo. Estas apófisis pterigoides del esfenoides, el esfenoides es este hueso que sale hasta este punto. Yo quiero que usted observe esto. Y esta es la sutura este es el cuerpo del esfenoides. Este esfenoides hace flexión o extensión, hace extensión cuando se viene hacia adelante y hace flexión cuando se va hacia atrás. Detrás de este hueso vomer, este es el vomer, detrás de este hueso vomer está el hueso aquí debajo de este hueso vomer está el hueso maxilar y está el hueso palatino. Y aquí, a la altura de las coanas, están estas apófisis pterigoides, que son dos apófisis dobles. Tiene dos apófisis que hacen que este esfenoides, que es el adalid, el comandante de una base craneana, que es la que le da el desarrollo a este sector anterior, que es el viscerocráneo, a este viscerocráneo, este es el neurocráneo, este es el viscerocráneo, a este desarrollo del viscerocráneo hacia adelante. Esta entidad que hoy habita vertical, este esfenoides, esta gran mariposa que vemos allá adentro, que nos confunde un poquito, este hueso, y este cuerpo del esfenoides, donde se junta con, aquí en este punto, con el hueso occipital, aquí en este sector que se me escapa el nombre. En esta medida, este esfenoides, en el puente troncoencefálico, aquí el puente troncoencefálico que tiene 45 grados con respecto a este cráneo, aquí se está juntando en este momento, en el momento de crecimiento y desarrollo de este paciente, se está juntando esa apófisis, esa sincondrosis esfenoccipital, que se va a hacer sinostosis a los 18 años, aunque otros autores han dicho que más tarde todavía, pero eso no es cierto. Entonces, en esa medida, estos centros de crecimiento son los que van a hacer que estas entidades vengan hacia adelante. Es decir, hay centros de crecimiento que hablan de la relación lateral de la mandíbula con la maxila, relación antero-posterior de la mandíbula con la maxila, o de ambos con la base craneana, ambos que pueden venir hacia adelante. En este caso es posible que estén atrasados porque se atraparon. En este atrapamiento mandibular se atrofiaron los centros de crecimiento. Y el crecimiento vertical, que es la rotación de la mandíbula, la rotación del cuerpo mandibular, que deberá rotar en la medida en que los planos de tamaño logren ese desarrollo y salgan de este atrapamiento, porque fisiológicamente la mandíbula en su frote lateral tiene que macerar, tiene que llevar estos incisivos a grado cero, pero aquí están casi íntegros en la tabla alveolar y por ende no hubo una maceración, no hubo un alimento de las ATM, no hubo un alimento de los centros de crecimiento. Entonces le voy a redondear la idea. Le estoy diciendo que los planos de tamaño, el atrapamiento mandibular, cuando estos planos de tamaño no se expresan, los centros de crecimiento se quedan atrasados. Existiendo unos planos, 3 planos que aluden la relación de los maxilares y otros planos que aluden el tamaño de las arcadas dentales en los 3 planos del espacio. Y atiéndame esto, que van solo 6 planos. Le voy a hablar del 7º plano del espacio. Y voy a cerrar con la frase que empecé. Dice Immanuel Kant que el ser humano no puede conocer por fuera del espacio y del tiempo. Que el espacio lo representa la geometría y que el tiempo lo representa la aritmética. Entonces dice Kant que no se puede conocer sin entender esta espacialidad. Ahora, estas entidades en este momento están en un proceso importantísimo de crecimiento y desarrollo. Están en un proceso de crecimiento y desarrollo que puede ser ideal o patológico. Los centros de crecimiento están siendo afectados por el tiempo, porque el tiempo, la cronología, el cronos, está atrofiando el tamaño de estas arcadas dentales y por ende está atrofiando el desarrollo. Esto tenemos que entenderlo y tenemos que entender el tiempo como un gran aliado para que yo en su momento, usted mejor en su momento, logre el tamaño de las arcadas dentales, entendiendo
que usted puede desatrapar esta mandíbula y que si usted, en este caso, usa un par de placas transversales sin arco vestibular, por favor, sin arco vestibular, si usted amarra, si usted pone 2 ganchos de amarre tipo Adams en estos 6, en estos caninos, perdón, y en estos 6, y lo mismo hace en este arco, pone 2 ganchos de Adams en estos caninos y 2 en estos segundos molares deciduos, porque en este molar no intente hacer un gancho de amarre, porque no le va a funcionar. En este molar a mediana erupción no use el gancho de Adams, pero ponga 2 ganchos de Adams en estos dientes y 2 en caninos. Y expansione estas arcadas dentales y póngale un tope, póngales un tope aquí en el sector anterior, un plano de mordida que usted conoce o cualquier herramienta y empiece a cambiar el tamaño de las arcadas dentales. Estas arcadas dentales es muy fácil expansionarlas si no pone arco vestibular. Si pone arco vestibular solo va a aumentar la distancia intermolar, que no es la más afectada en este momento y que por ende usted debe tener. Ahora, si usted pone un par de chapas de rozamiento, si usted pone esta chapa en este sector, si usted pone esta chapa en el sector anterior, si usted pone esta chapa, la embebe en un acrílico y la levanta 5 grados con respecto al plano oclusal, aquí. Y en el arco inferior pone otra chapita. En el arco inferior pone una chapa con 15 grados de inclinación. Es decir, que vaya y se tope con la chapa superior. En estas arcadas dentales va a haber una interferencia mecánica que no deja que se dé la oclusión. Y al tiempo habrá 2 placas con tornillo transversal que irán ensanchando estas arcadas dentales. Y usted va desprogramando en este sector, va teniendo un desprogramador en este sector y va dinamizando esta mandíbula que no tiene dinámica porque tiene un atrapamiento mandibular. Y en la medida en que usted dinamice esta mandíbula, y en la medida en que le cambie el tamaño, el escenario oclusivo de la mandíbula, que es esta maxila, en la medida en que usted la expansione transversalmente y ponga un par de muelles compactos triple brazo por debajo de esto y lleve estos anteriores hacia vestibular, en la medida en que usted consiga tamaño horizontal de este arco dental y tamaño vertical de esta mandíbula podrá migrar, caminar por aquí, por este corredor de fosas, sin esta interferencia mecánica que tiene ahora, que no la deja avanzar, porque está en un literal atrapamiento de la mandíbula. Es un tema muy complejo, quisiera que lo viéramos por separado. Hablé de 7 planos del espacio, 7 entidades espaciales que usted puede llamar de otra manera. Yo los llamé de la manera que los llama la Academia y la Literatura, pero que usted puede llamar de otra manera, pero que son entidades espaciales distintas. El uno alude a los centros de crecimiento, el otro al tamaño de las arcadas dentales. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme.